Primero que nada, saludos para todos esos desadaptados, inadaptados, inconformistas y malhechores. Como ustedes saben, a mí me gustan los temas controversiales. Y si no son controversiales, trato de volverlos lo más controversial posible, que me encanta el debate. El día de hoy me gustaría hablar un poco del desarrollo personal y de por qué este se suele bloquear. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tú, si has intentado de muchísimas maneras obtener un desarrollo personal limpio, te bloqueas por múltiples factores? Porque no todo fluye de manera lineal como lo planeas o como lo esperas. Lo que sucede es que suele bloquearse por muchos factores psicológicos y conductuales, desde la psicología del comportamiento y la psicología clínica. Hay factores principales que impiden que una persona crezca, evolucione o que alcance su máximo potencial. Oh my God. Vamos a hablar de ellos. Primero, es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso, este es el que nos paraliza. Este es el que no nos permite que nosotros fluyamos en el entorno sin cuestionarnos y sin plantearnos tantos problemas inexistentes, simplemente por el miedo a afrontar una situación o porque tu cerebro ya te ha brindado múltiples posibilidades de situaciones que pueden pasar al realizar lo que quieres realizar. Entonces no lo intentas, prefieres no intentarlo antes que arriesgarte a fallar. Y como consecuencia vas a ser una persona procrastinadora. Como consecuencia, en tu vida vas a evitar todos los desafíos que se te pongan. Y como consecuencia, vas a mantenerte en zonas de comodidad, en zonas de confort. ¿Y sabes por qué ocurre esto? Porque psicológicamente el cerebro interpreta el error como amenaza al ego o a tu propia identidad. Oh my God. Y al no enfrentarte al fracaso, al no dominar ese fracaso y continuar tu vida sin ninguna pausa, llegas al punto número 2. Vas a ser una persona con baja tolerancia a la frustración. Y es porque muchas personas quieren resultados demasiado rápidos y sin incomodidad. Tienes que incomodarte para poder obtener resultados a largo y mediano plazo, porque todo esto requiere esfuerzo. Porque cuando aparece el esfuerzo, el cansancio o el error, abandono. Y no entiendo el motivo. Es difícil adaptarse, es difícil ser consecuentes, todo eso es difícil, es entendible, pero esa es la única opción para poder llegar al desarrollo personal. Esto se relaciona con lo que en psicología se conoce como baja regulación emocional. Personas con baja tolerancia a la frustración abandonan proyectos rápido. Estas personas evitan procesos largos y la vida es un proceso larguísimo. Siempre están buscando gratificación inmediata, que alimenten su ego. Y cuando todo esto sucede, llegamos al punto número 3, la mentalidad de víctima. Cuando alguien cree que todo lo que ocurre simplemente es por culpa del resto, pierde esa capacidad para asumir responsabilidad. Y estos son los que traen frases comunes, como es por culpa del sistema, es por culpa de Petro, es por culpa de mi familia que no me apoyó, es porque la vida es injusta conmigo. Todo esto genera una impotencia aprendida. Este es un concepto en psicología que describe cuando alguien deja de intentar cambiar su realidad. Entonces, cuando esa persona pierde esa lucha constante por querer ser mejor, por luchar día a día con su realidad, por modificarla, por llegar a ese nivel jerárquico, a ese nivel de estabilidad económica, por dejar esa lucha, caemos en el punto número 4, que es un entorno social negativo, ya que en medio de esa huida, de esa realidad que no soportamos, vamos a encontrar entornos, múltiples entornos, que van a afectar nuestra vida, nuestro día a día y nuestra realidad, nuestra manera de pensar y de actuar, porque el ambiente en el que nos desenvolvemos influye profundamente en el desarrollo de la persona. Todos estos pasos que has ido ignorando poco a poco te van a llevar a un entorno que critica constantemente, que ridiculiza las metas, que normaliza la mediocridad. Y todo esto termina condicionando tu conducta. Las personas suelen adaptarse al nivel promedio de su entorno y un mal entorno nos lleva al paso número 5, que es la falta de disciplina y la falta de constancia. El desarrollo personal no depende solo de la motivación que tengas en el momento, sino de los hábitos que repetís durante años, así no quieras, así sientas que estás cansado,
porque la repetición agota, pero la constancia es la que lleva al éxito. Y si tú le preguntas a cualquier persona que ha alcanzado el éxito financiero, ha alcanzado el éxito a nivel social, es una persona súper reconocida, esa persona te va a decir que lo único que hizo fue no dejar de ser constante, que cuando nadie creyó en él continuó creyendo en sí mismo. ¿Y qué pasa sin disciplina? Que sin disciplina no se cumple ningún puto objetivo, no cumplís nada, no crees en vos, abandonas todos los objetivos, tu narrativa presenta inconsistencias y tu vida solo va a continuar si existe motivación momentánea. La motivación es temporal, es algo que solo está por un momentico, pero la disciplina es estructural, es de modificar tu manera de pensar, de hacer lo que tienes que hacer sin querer hacerlo. Y todo esto nos lleva al punto número 6, es la pereza. ¿Qué es la pereza? Es ese sedentarismo mental y físico que no te permite hacer absolutamente nada. No es solo no hacer nada, es evitar ese esfuerzo por mejorar cada día. Es preferir estar quieto antes que buscar futuro. Y las consecuencias de esto son inevitables, como la pérdida de oportunidad, como ese estancamiento personal que no te permite avanzar, como ese deterioro de la salud, tanto mental como física. La pereza lo único que hace es que la persona prefiera la comodidad inmediata antes que el progreso. ¡Auch! Y esto es lo que nos lleva al punto número 7, que es la procrastinación. Porque por pereza tomamos el hábito de postergar constantemente lo importante, de dejarlo a un lado, de dejarlo para después. ¿Y qué pasa con la persona que sabe lo que debía hacer, que tiene el tiempo, pero que siempre lo deja para después? Siempre tiene esa excusa y esto va a generarte culpa, esto te va a generar estrés, esto va a hacer que todos tus proyectos queden inconclusos, lo cual nos lleva a esa característica número 8, envidia. Porque esta envidia va a hacer que compares tu vida con las de otros, con las de las demás personas. En lugar de ponerte a trabajar en tu propio desarrollo, vas a estar pendiente de cómo evoluciona el resto mientras tú sigues acostado en la cama, de ladito viendo estar. En vez de que la otra persona te inspire, en vez de que la otra persona te motive a ser mejor, a luchar por ser mejor diariamente, esta persona se vuelve el punto de tu crítica. Comienzas a minimizar el éxito ajeno, te comienzas a llenar de resentimiento contra alguien que no te ha hecho absolutamente nada, que por el contrario te está mostrando cómo vivir mejor la vida. Y ese es el problema con la sociedad, que todos están dirigiendo esa energía mental a competir emocionalmente, en lugar de crecer como equipo, en lugar de preguntar cómo puedo lograr esto, cómo puedo conseguir este objetivo, cómo puedo iniciar mi proyecto. Si tú ya lo iniciaste, podrías darme un consejo. Pero por el contrario, todo se lleva a la crítica. Y esto es lo que nos lleva al siguiente punto, que no recuerdo cuál es porque ya perdí la cuenta, pero en el video yo lo enumero, que es el orgullo excesivo, ese ego exagerado que nos impide aprender. Porque la persona cree que ya sabe todo y todo el mundo siempre cree que ya sabe todo. Y que por eso entonces siempre tiene la razón. Las personas están hechas para compartir ideas y llevarlas a un punto en el que el razonamiento pase de subjetivo a objetivo, llegando a un punto en el que todos se sientan de acuerdo con la conclusión de la conversación. Pero como las personas tienen ese orgullo excesivo, como las personas tienen ese ego tan alimentado de basura y de mierda diaria, ¿qué sucede? Esto les provoca un rechazo a la crítica. Esto les provoca esa dificultad para asumir ese error, para reconocer sus errores. Y aparte de eso, los incapacita hacia la mejora. Su proceso de mejoría se va a ver estancado. Y me he dado cuenta porque la vida me ha golpeado muy duro para hacerme entender que el desarrollo personal exige humildad intelectual. Y esto nos va a llevar al siguiente punto, que es un hedonismo descontrolado, una búsqueda de placer inmediato constante, diario. Queremos fiesta, queremos consumo excesivo, queremos dopamina rápida, queremos drogas, queremos alcohol, queremos todo lo que no beneficia a largo plazo. En el momento se siente súper satisfactorio, se siente de locos, y no me escapo, no salgo de ahí porque es que muchos de estos videos también son para mí, para los puntos que puedo y debo mejorar en mi vida si quiero un desarrollo personal.
y quiero compartir esto con todos. ¿Qué hace este hedonismo? Pierde enfoque en metas a largo plazo, nos hace perder el enfoque en las metas a largo plazo porque gastamos nuestra futura inversión en un placer momentáneo y esto afecta la disciplina, la productividad y el autocontrol, porque no estoy diciendo que sea mal tener momentos de placer, momentos de derroche, no está mal. Lo que está mal es vivir solo para él. Ese es el error monumental de todo. Creer que si mi día a día es un placer constante, estoy asegurando mi futuro. Voy a tener la vida de mis sueños. Y así no es. ¿Y sabes por qué así no es? Porque esto nos lleva al siguiente punto. El victimismo. Todos han desarrollado esta habilidad de victimizarse ante todo, de tener ese hábito de culpar siempre a factores externos en vez de asumir su propia culpa, ya que mi vida es mía, tu vida es tuya, y el encargado de mantener todos esos engranajes en funcionamiento y en estabilidad eres tú, para que no seas de ese tipo de personas que anda creyendo que su vida depende del gobierno, o que depende de la familia, o que depende de la suerte, o que depende del sistema. No depende de absolutamente nada, depende de ti. Debes de estar seguro, porque lo que es el gobierno, lo que es la familia, lo que es la suerte y lo que es el sistema, van a reducir esa sensación de control personal y van a frenar tu accionar diario. Y eso es lo que nos lleva al siguiente punto, que es la falta de autocontrol. El autocontrol es una de las habilidades más importantes para el desarrollo humano, para no andar cagándola por donde sea que te metas, para no dejarte llevar de la impulsividad, para que seas una persona que se caracteriza por su frialdad a la hora de tomar una decisión importante y no por sus decisiones emocionales, por una persona que cumple hasta el último propósito que se haya colocado en su vida y no abandone sus objetivos, porque eso es la falta de autocontrol y esa incapacidad de controlar esos impulsos afecta áreas como el dinero, como la salud, como las relaciones, como el trabajo, y son áreas muy importantes para poder desarrollar tu vida, para poder desenvolverte plenamente en un mundo con tantas contrariedades. Y muchos de estos vacíos tienen el origen más común en la búsqueda constante de gratificación inmediata, porque lo que la gente no sabe es que el desarrollo humano requiere lo contrario, requiere paciencia, requiere disciplina, requiere responsabilidad, requiere tolerar el esfuerzo, no solo esforzarse, es tolerarlo durante largos periodos de tiempo. En términos simples, el crecimiento aparece cuando una persona aprende a sacrificar comodidad presente por un bienestar futuro. Hay un tema en el que me gustaría profundizar y es este tema de las drogas y en el entorno social, porque estos son dos factores más poderosos que influyen en el desarrollo humano, son los dos factores más poderosos. Entonces, desde la psicología y desde la neurociencia y la sociología, se sabe que ambos pueden potenciar o pueden destruir el desarrollo personal, dependiendo de cómo interactúen con la vida de una persona. Hay algo que no podemos ocultar, y es que las drogas afectan principalmente al cerebro, especialmente el sistema de recompensas relacionado con la dopamina. ¿Qué sucede? Que esto va a generar cambios en el cerebro por sustancias como la cocaína, el cannabis, el alcohol, la metanfetamina. Muchas drogas alteran circuitos cerebrales encargados de la motivación, el autocontrol, la toma de decisiones y la regulación emocional. Cuando se consume de forma frecuente, el cerebro comienza a priorizar ese placer inmediato sobre los objetivos a largo plazo, y esto va a traer algunas consecuencias de tipo psicológico, como la dependencia, como la pérdida de la disciplina, como el deterioro de la memoria, como una menor tolerancia a la frustración, como problemas emocionales. Además, en jóvenes, el cerebro aún no está en desarrollo, especialmente la corteza prefrontal, que es la parte que se encarga del juicio y de la planificación. Y al realizar una afectación química con un factor externo, se crea una desregulación en la producción de neurotransmisores y esto produce una alteración a nivel cerebral. Nosotros no podemos negar que estos son aspectos que afectan directamente a la mente humana, y existe otro aspecto que también lo hace, es la influencia del entorno social, porque aunque no lo creas, el entorno
muchas veces determina las conductas que una persona aprende y que normaliza, porque constantemente siempre estamos viendo modelos de conducta, hacemos parte de una presión social, hemos obtenido valores culturales, todos tienen esas oportunidades y esas limitaciones, pero por ejemplo, si alguien crece en un entorno donde el consumo de drogas es normal, la probabilidad de consumir drogas aumenta significativamente. En cambio, una persona que crece en un entorno donde se promueve el estudio, donde se promueve el deporte, donde se promueve la disciplina, donde se promueve la fuerza y las metas a largo plazo, esto tiende a favorecer el desarrollo personal. Hay otro factor en este aspecto social y es la presión del grupo, porque uno de los factores más fuertes es la presión social. Lo que sucede es que las personas, especialmente adolescentes y jóvenes, tienden a adaptarse al comportamiento del grupo para poder sentirse aceptadas. Y esto es lo que los puede llevar a probar las drogas, adaptar hábitos poco saludables, abandonar metas personales por aprobación, simplemente por la necesidad de pertenencia. Y esa necesidad de pertenencia, aunque no lo crean, es uno de los impulsos más fuertes. Existe un ciclo negativo entre drogas y entorno, porque muchas veces se va formando un círculo vicioso. Un entorno negativo normaliza el consumo, la persona empieza a consumir, el consumo afecta decisiones y disciplina, la persona permanece en el mismo entorno. Este ciclo se hace difícil de romper. Si no cambias los hábitos, si no cambias tu ambiente, vas a permanecer allí durante mucho tiempo. Por eso cabe resaltar la importancia de un entorno positivo, porque un entorno también puede ser un factor protector. Este entorno también puede ofrecer elementos que ayuden al desarrollo, como amistades con metas, como realizar actividades deportivas, como educarnos, como tener mentores o figuras que son guías, como tener mejores oportunidades laborales. Las personas tienden a convertirse en el promedio del entorno que les rodea. Voy a finalizar con 3 conclusiones que me parece que son muy importantes resaltar. Primera reflexión: el desarrollo humano requiere paciencia, requiere disciplina, requiere responsabilidad y requiere tolerancia al esfuerzo. Recuerda, el crecimiento aparece cuando una persona aprende a sacrificar comodidad presente por bienestar futuro. Segundo, el desarrollo humano no depende solo de la voluntad individual, también depende de la salud mental, el entorno social, los hábitos diarios, las sustancias que afectan el cerebro. Cuando una persona logra controlar sus hábitos y elegir mejor su entorno, aumenta mucho su capacidad de crecimiento personal. Y por último, el crecimiento personal ocurre cuando una persona aprende a tolerar incomodidad, asumir responsabilidad, regular sus emociones, sostener hábitos a largo plazo y cuestionar su entorno. En términos psicológicos, el desarrollo real aparece cuando alguien cambia de una mentalidad reactiva a una mentalidad crítica, que no depende del entorno o del momento para tomar una decisión, que sea una mentalidad que se vuelva tu agente personal en la mejor toma de decisiones. Espero que les haya parecido muy interesante. Muchas gracias por llegar hasta este punto del video. Recuerden apoyar este proyecto, dejar sus opiniones en los comentarios y recuerden, crecer es para todos. Feliz tanto.